Pensamiento Positivo, un espacio de radio sobre crecimiento personal, patrocinado por el Instituto Europeo de Coaching, la revista Espacio Humano, la editorial Empresa Activa y el Instituto Potencial Humano. Todos los miércoles de 1 a 1:30 de la tarde con Sergio Fernández, en Protagonistas de Jaume Segalés. También tenemos hoy Pensamiento Positivo. Amigo Le Coach, muy buenos días, Sergio Fernández. ¿Cómo estás, Jaume? Muy apropiado el tema de hoy. Justo el día en que los Reyes Magos han venido y se han quedado caninos, trabajan un día al año y se arruinan ese día. Y hoy me dices lo que nadie te dijo sobre el dinero. ¿No lo hiciste 2 días antes, tío? Bueno, está bien. Para el año que viene tenemos tiempo de pensar en el tema. Nosotros y los Reyes Magos. Claro que sí, porque tú fíjate que estos días, Jaume, mucha gente en su carta privada e incluso íntima a los Reyes Magos habrá dicho, por favor, que alguien me ayude económicamente. A final de mes, alguien me ayude económicamente en lo que queda del año 2010. Y por eso hemos elegido este programa para el día de hoy. Pero fíjate, yo parto un poco del punto de partida del programa de hoy es, si tenemos problemas con el dinero, es porque no tenemos las ideas adecuadas, no tenemos el equipaje mental adecuado respecto del dinero. Y por eso el programa de hoy se llama Lo que nadie te dijo sobre el dinero. Los mileuristas te van a echar del país. ¿Qué va? Me van a estar eternamente agradecidos. Equipaje o con equipaje sigue siendo mileurista. Sí, pero si cambias el equipaje... Somos 1100euristas igual. Si cambias el equipaje mental, cambias luego lo que ingresas. Adaptarte a las situaciones, di que sí. La introducción, sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching. Bueno, como siempre vamos a abrir ese equipaje. ¿Qué ideas básicas tiene el coach dentro de él? Mira, 3 ideas que he sacado del libro El Código del Dinero, un libro que cualquier persona que quiera progresar económicamente debería leer, de Raymond Sansó. La primera, hay más problemas ocasionados por lo que uno sabe y no es cierto que por lo que uno no sabe. Por eso propongo el tema de revisar creencias. ¿Qué ideas tenemos acerca del dinero que de hecho no son ciertas? Bueno, es un buen punto de partida. Segunda idea. Vamos a ver cuáles son nuestras creencias. Entonces yo propongo que aquellas personas que nos están escuchando en este momento saquen un folio, saquen un bolígrafo y escriban cuáles son sus creencias sobre el dinero. Les saldrán cosas como no me interesa el dinero, para hacerse rico hay que trabajar mucho, pobre pero honrado, los ricos son gente mala, no puedes divertirte y ganar dinero, etcétera. Que escriban sus creencias sobre el dinero. Esto es tan importante, Jaume, tan importante. Si te vas a cargar lo de pobre pero honrado, ya apaga y vámonos. Pero se puede ser rico y honrado. Pero también se puede ser pobre pero honrado, que no soy yo. Correcto. Bueno. ¿Alguna más? Mira, una tercera idea que me ha apasionado este libro, El Código del Dinero, y que creo que es importante para manejarse bien financieramente, es, lo que hace Raymond Sansó es que da la idea y dice, hay muchas personas que todavía se están comportando como si viviéramos en la era industrial. Ya. Así que mi tercera idea de la introducción de hoy es, señores, por si alguien no se ha enterado, la era industrial se ha terminado y si alguien la añora, que se vaya a China o que se vaya a Indonesia, pero la era industrial en esta parte del mundo ha acabado. Así que tenemos que cambiar nuestras creencias y tenemos que adecuarnos a la nueva época que estamos viviendo, que desde luego no es la industrial. Señores Reyes Magos, ¿cuánto curro para hoy? En el Instituto Europeo de Coaching ofrecemos formación en coaching y servicios de coaching a empresas y particulares. Transforma tus pensamientos positivos en acción con el Instituto Europeo de Coaching. ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? institutoeuropeodecoaching.com. La entrevista, sección patrocinada por Empresa Activa, líderes en libros de empresa. Bueno, pues vamos ya al tema, lo que nadie te dijo sobre el dinero. Nuestro invitado, Raymond Sansó, cuéntanos, a ver. Mira, yo la primera pregunta que te quería hacer, Raymond, sobre el tema de, Antes que nada, buenos días. Buenos días. Aquí escuchando y dice, aquí nadie me dice nada. Dime. La primera pregunta que te quería hacer es, insistes mucho en el tema de las creencias. Sí. Y a mí esto me ha gustado mucho de tu libro, porque es verdad que detrás de cada acción, detrás de cada vida hay unas creencias determinadas. ¿Cuáles son las creencias que más nos determinan a la hora de enfrentarnos al tema económico, ¿no? O sea, ¿cuáles son las creencias que hay detrás de las personas que no se manejan bien económicamente? Sí. Bien, como tú dices, una vida mejora cuando las creencias en ese aspecto de la vida mejoran. Si no, es imposible que las cosas cambien, ¿no? Entonces, una de las creencias con las que yo me he encontrado más, y fíjate que he estado trabajando en banca, en 3 bancos durante bastantes años, era la creencia de que un buen trabajo te puede hacer rico. Bueno, pues hasta donde yo sé, yo no he encontrado ese trabajo. Es decir, ese trabajo que te puede hacer rico y libre no existe, bajo mi punto de vista, ¿no?
Entonces, esa sería quizá la primera creencia que tendríamos que tener en cuenta. Un trabajo no te puede hacer rico ni libre, ¿eh? Te puede permitir ir tirando. Pero En ningún caso. en ningún caso. Repítelo, porque es que hay... En ningún caso, o en extrañísimos casos, tan extraños que son despreciables, por decirlo así, ¿eh? En Claro. términos de probabilidad son despreciables, en lo que estamos hablando. Luego, la otra creencia es que tener un sueldo y un jefe es normal. Y tú lo sabes, que has escrito un libro, que es Vivir sin jefe. Bueno, normal no es normal, es frecuente, que es otra cosa. O sea, es frecuente tener un sueldo y un jefe, pero no es normal. Entonces, no es normal que tengas una persona que te diga cuándo tienes que entrar, cuándo tienes que salir, qué tienes que hacer, cuánto vas a ganar. Y tampoco es normal que cada mes ganes lo mismo, caramba, eso es aburridísimo, ganar cada mes lo mismo. Aparte que es poco lógico, ¿no? Es lógico, sí, Fíjate, sí, citas en tu libro este otro libro que también es bueno, ¿no? El de la semana laboral de 4 horas, que hablas un poco de que Timothy Ferris habla de la convención, que es una convención lo de 9 a 5 Sí, y el sí, mismo sí, sueldo es verdad. todos los verdad. meses y tal. Es anacrónico, no tiene sentido. Eso a muchos que nos escuchan les pasará, que dicen, oye, tienes que estar hasta la hora de que tienes que pasar la tarjetita de marras, ¿no? Y te sobra 1 hora y media que no haces nada, ¿no? Pero, oiga, pues si yo me voy antes, en casa hago lo que tenga que hacer y mañana igual puedo levantarme más tarde, ¿no? Es cierto. Ese sería el primer granito de arena a echar, ¿no? El primer paso. Aunque estés en una empresa con un sueldo y con una categoría, empezar tú ya a rebelarte contra una cosa que es un horario fijo, un sistema de vida planificado por alguien que muchas veces no hay que cumplir, ¿no? Sí, yo si estuviera en una empresa, que no la estoy, y tuviera un jefe, que no lo tengo, me desinteresé de tener un jefe mucho tiempo, yo le pediría que me pagara por resultados, Claro. no por Sí. tiempo. Es decir, si yo he hecho bien mi trabajo y lo he hecho en media jornada, oye, pues aquí acabamos y mañana vuelvo, ¿eh? Es lo que le pediría. Y otra de las creencias, y esta es la última, la tercera que apuntaría, es que no se puede ganar dinero trabajando en aquello que te gusta. Bueno, pues si no puedes ganar dinero en aquello que te gusta, entonces ¿qué nos queda? Esta ¿no? es fantástica, yo esta la oigo continuamente, pero dinos algo que despierte las Bueno, pues, conciencias. mira, hay estudios sobre esto. En Estados Unidos se han hecho seguimiento de personas que acabaron la carrera en la universidad y decidieron primero hacer aquello que les gustaba y luego ya irían a hacer dinero. Bueno, pues había otro grupo que dijeron, no, primero haré dinero y cuando tenga dinero ya haré lo que me gusta, ¿no? Bueno, pues se dieron cuenta, siguiendo estos dos grupos de control, que el que decidió primero hacer lo que le gustaba ganaba muchísimo más dinero que aquel grupo que decidió primero hacer dinero y luego hacer lo que le gustaba. Qué fuerte. Sí, es que cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, brillas más. Y cuando brillas más, la gente te paga más. Ah. Oye, he leído esto. El peor consejo que he oído nunca es ve a la escuela, licénciate, busca empleo seguro, trabaja duro toda la vida y retírate. Papás, no nos escuchen porque es lo que pedimos siempre a nuestros hijos, ¿no? ¿En qué falla esto? Pues falla por todos lados. Es una receta que no es nada sofisticada. Ir a la escuela está bien, ¿eh? Pero vamos a pensar una cosa, que la educación convencional no nos va a hacer ni ricos ni libres. Entre otras cosas porque no enseñan nada sobre el dinero en la escuela o en la educación convencional. Pero bueno, ni sobre la salud, ni sobre la ecología, ni sobre la alimentación, ni sobre el amor, ni sobre el sexo. ¿no? Ni sobre ética, ni sobre moralidad, ni espiritualidad. No nos enseñan nada que luego vamos a tener que usar cada día en la vida, ¿no? Entonces, falla por ahí. También falla que, bueno, trabajar duro no es la mejor receta, ¿eh? Ahora vemos que lo que tenemos que hacer es trabajar con talento, es decir, trabajar bien. No trabajar mucho. Y luego lo del retírate también falla mucho, porque si pensamos que alguien se va a hacer cargo de nosotros a los 65 años, bueno, pues ahora hay un interrogante, no lo sabemos, ¿eh? Yo no quiero delegar este asunto a nadie porque es tan importante para mí que quiero resolvérmelo yo por anticipado, no esperar a que alguien me lo resuelva cuando tenga 65. O sea, tú puedes ser dueño de tu jubilación, no esperar la pensión. Claro, porque no sabemos, entre otras cosas, nadie sabe, ni siquiera el ministro lo sabe ahora mismo, si más allá del 2020 o 2030 habrá pensión, eso para entrar. Y luego si la hay, ¿de cuánto será esa pensión? Porque fíjate una cosa, que en el mundo de la globalización hay más hay más jubilados que trabajadores, o lo sabrá dentro de muy poco. Entonces, ¿quién paga la fiesta de esos jubilados? Claro. Si habrá más jubilados que trabajadores. Le dedicas, de hecho, en tu libro todo lo que es la primera parte, haces un análisis que a mí, bueno, personalmente me parece muy interesante de todo el tema de la globalización. Hablas de que hay muchas personas que están esperando que acabe esta crisis para que las cosas vuelvan a ser como son y efectivamente no van a volver a ser como son nunca, ¿no? Me gustaría que nos dieras 3 pinceladas un poco de cómo este nuevo panorama de la globalización, hablas de los empleos de cuello blanco y de los empleos de cuello azul, pues de que personas que tienen trabajos cualificados ahora mismo están relajadas porque se creen que el tema de la externalización a ellos no les afecta. Yo el otro día, Jaume, una persona me comentó que había contratado una base de datos en Nueva Delhi, pero te estoy hablando de un autónomo sí. que tiene una oficina en la calle Alcalá en Madrid y digo, cuando un tipo está en la calle Alcalá, que trabaja en su casa, está contratando cosas en Nueva Delhi, significa que a mí hay algo que no me han contado en la escuela. Algo ha cambiado. Entonces, me gustaría que nos dieras 3 o 4 datos y además, bueno, me gustaría, comentar esto que he leído en tu libro que me ha parecido muy